Mi hermana fue echada de su casa por su esposo debido a una infidelidad. Mis padres me convencieron para que la dejara quedarse con nosotros, pero todo se complicó cuando empezó a coquetear con mi esposo. Tengo 25 años y una hermana gemela llamada Becky. De niñas éramos muy unidas, pero en la adolescencia algo cambió. Becky era una alumna excepcional, mientras que yo tenía un rendimiento más promedio. En 8º grado le ofrecieron una beca en un colegio muy prestigioso para estudiantes talentosos, y ella quería aceptarla. El único problema era que esa escuela quedaba lejos, y el viaje diario tomaría más de 1 hora. Mis padres le propusieron vivir en el campus, pero Becky se negó, diciendo que no le gustaba la idea de vivir dentro de la escuela. Después de pensarlo mucho, mis padres decidieron que podía quedarse con nuestra tía, la hermana de mi padre. Ella no tenía hijos y nunca se había casado, y mi padre dudaba si podría asumir esa responsabilidad. Pero la tía misma se ofreció a cuidar a Becky para que pudiera estudiar donde quisiera. Así fue como Becky se mudó con nuestra tía mientras estudiaba la preparatoria, y yo me quedé con nuestros padres. Ella venía de visita durante las vacaciones y nosotros la visitábamos cuando podíamos. Los primeros meses todo iba bien. Becky decía que disfrutaba estudiar en la nueva escuela y de la compañía de sus nuevos amigos. Yo me alegraba sinceramente por ella y quería que le fuera bien. Nunca le tuve envidia, solo quería que todos fuéramos felices, y todavía lo quiero. Al principio, cuando hablaba de la escuela y sus amigos, me alegraba por ella y no hacía alarde, simplemente compartía su vida en las conversaciones. Pero con el tiempo todo cambió. Parecía que mi hermana quería hacerme sentir inútil. Durante mucho tiempo pensé que estaba exagerando, pero luego empezaron a notarse otros cambios desagradables en su comportamiento, que también percibieron mis padres. Entonces pensé que quizá estaba subestimando lo que pasaba y que con Becky realmente había algo mal. No fue algo evidente de inmediato, y nos tomó tiempo a mis padres y a mí darnos cuenta de que Becky se estaba transformando, pero para peor. Todo empezó con pequeñas cosas. Cuando la visitábamos, hablaba menos de su vida y siempre estaba de mal humor. No le dimos mucha importancia, pensando que probablemente estaba cansada de estudiar y necesitaba su espacio personal. Eso mismo decía nuestra tía, y esa explicación nos parecía suficiente. Con el tiempo Becky comenzó a estallar sin razón alguna. Siempre estaba irritable y enojada. A mis padres les informaron que su rendimiento cayó bruscamente y que en clase los profesores tenían problemas con ella. Esto sucedió en su 3er año de estudios. Fue entonces cuando mis padres empezaron a preocuparse de verdad. Llevaban un tiempo considerando traerla de vuelta a casa, pero Becky se negaba rotundamente. Quería quedarse entre personas como ella y decía que nunca encajaría en la escuela donde estudiaba yo. Para ser honesta, eso me dolió. De todos modos, la gota que colmó el vaso fue cuando nuestra tía nos llamó en medio de la noche. Nos dijo que Becky había robado una gran cantidad de dinero en efectivo y se había escapado. Empezaron a buscarla con la policía y la encontraron solo media hora después de la llamada. Intentaba comprar alcohol siendo menor de edad. La policía la dejó ir con una advertencia, pero mis padres comprendieron que eso no bastaba y decidieron traerla a casa. Becky se enfureció y montó un escándalo. Se resistió con fuerza, pero mis padres se mantuvieron firmes y la obligaron a regresar a casa y a volver a la escuela donde había estudiado conmigo. También insistieron en que fuera a terapia, porque estaba claro que algo le había pasado mientras vivía con nuestra tía. Al principio pensamos que no pudo soportar la competencia en la nueva escuela y se quebró, porque cuando volvió fue muy difícil tratar con ella. Becky no quería cooperar ni con los padres ni con los profesores. Era grosera con los compañeros y faltaba mucho. Se había convertido en todo lo contrario a lo que era antes. El cambio fue gradual pero radical. Por eso, mis padres decidieron que la terapia era la mejor solución para entender qué le había pasado mientras estaba con nuestra tía. Pensábamos que el problema era la escuela o alguna relación con un chico, pero resultó que la culpa era de nuestra tía. Al parecer, ella era una persona sobreprotectora y controladora. En terapia, Becky pudo abrirse y contó que la tía era muy autoritaria y excesivamente controladora. Cuando estábamos presentes, fingía que todo estaba bien, pero apenas nos íbamos, volvía a su verdadera forma y trataba de controlar absolutamente cada aspecto de la vida de Becky. Becky contó que la obligaban a estudiar todo el tiempo que estaba en casa, porque cualquier otra cosa era considerada una pérdida de tiempo. No le permitían salir con amigos ni hacer nada que no fuera estudiar. Incluso durante la comida, la tía ponía algún documental o programa educativo en lugar de permitirle ver algo para distraerse. Eso la oprimía mucho y empezó a descontrolarse en otros ámbitos. Pero tampoco quería regresar con nosotros porque eso significaría renunciar a una gran oportunidad. No quería ir a una escuela pública normal porque, en su opinión, no estaba a su nivel. Nuestra tía le decía que nuestros abuelos nunca reconocieron su talento ni inteligencia, aunque ella misma fue una niña dotada. Debido a que sus padres no veían nada especial en ella, no la trataron como alguien especial. Al final, mi tía consiguió un trabajo aburrido que ni siquiera le daba un buen sueldo. Aseguraba que podría haber logrado mucho más si sus padres hubieran invertido en ella, reconociendo su inteligencia y ayudando a desarrollarla.
Ella infundió en Becky un miedo terrible al fracaso y la llenó de ansiedad, y por eso Becky se negó a regresar a casa por primera vez. Estaba convencida de que, si abandonaba esa escuela, sería como un fracaso total para su futuro. Por eso intentaba aguantar, pero la presión se volvió insoportable. Empezó a pensar en ir a fiestas para liberar un poco esa tensión. Fue en una de esas ocasiones cuando la atraparon. Así fue como volvió a estar con nosotros. Decía que lamentaba todo porque había perdido una gran oportunidad de convertirse en alguien importante y ahora estaba segura de que solo le esperaba el fracaso. Por eso no veía sentido en esforzarse y terminó rindiéndose por completo. Nos quedó claro cuánto daño le había hecho nuestra tía. Pero lo peor fue que, al cabo de un par de años y sin que su comportamiento mejorara mucho, a Becky le diagnosticaron un trastorno narcisista de personalidad. No me sorprendió del todo, pero fue muy duro aceptar que nuestra tía la había llevado a un trastorno tan serio que la acompañará toda la vida. Mis padres estaban en shock y se culpaban por haber permitido que Becky viviera con ella. Aunque yo no creía que toda la culpa fuera de ellos. Sí notaron las señales de alerta y trataron de traerla de vuelta a casa, pero Becky se negaba. Además, la tía fingía ser normal cuando estábamos presentes, así que nunca hubiéramos descubierto la verdad si Becky no lo hubiera contado. Mis padres incluso demandaron a la tía para obtener una compensación por el daño causado, y ganaron el caso. El dinero sirvió para el tratamiento de Becky, que necesitó terapia intensiva por varios años. Apenas pudo terminar la escuela y no logró entrar a la universidad porque su estado emocional era muy inestable, y mis padres no quisieron arriesgarse a enviarla lejos de nuevo. Ella también rechazó ir a un colegio local, así que siguió viviendo con ellos. Así fue hasta que hace un par de años comenzó a salir con un chico llamado Tony, que se mudó a la casa de al lado después de que los antiguos vecinos la vendieron. Él sabía la historia de Becky porque mis padres se lo contaron cuando notaron que ella buscaba hablar con él cada vez más. Resultó ser una persona realmente amable y comprensiva, y parecía que a Becky le gustaba de verdad. Ni siquiera le importó su diagnóstico. Le aseguró a mis padres que quería estar con ella sinceramente, a pesar de todo lo que le habían contado. Al principio mis padres no estaban muy contentos, pero Becky los convenció de dejarla mudarse con Tony después de varios meses de relación. Además, él vivía justo al lado, así que ellos podían visitarla y asegurarse de que todo estaba bien. Finalmente accedieron porque ya les costaba justificar que una mujer adulta siguiera bajo su vigilancia constante. Becky se mudó con Tony y mis padres continuaron supervisándola para que no se metiera en problemas o arruinara su vida o relación. Más o menos al mismo tiempo le consiguieron trabajo en una startup como secretaria, un empleo sencillo para que pudiera empezar con algo tranquilo y luego avanzar. Todo iba muy bien. Casi un año después, Becky y Tony decidieron casarse. Como ya vivían juntos, mis padres dieron su consentimiento, pensando que sería bueno para ella. Becky incluso dejó su trabajo para dedicarse a la casa. Y la verdad, la vida con Tony le hizo bien. Empezó a comportarse mejor con todos nosotros, en vez de tratarnos como enemigos y actuar como si ella podría haber logrado mucho más si no la hubiéramos frenado. Por eso mis padres pensaron que casarse era una buena idea. Así que, hace 2 años, Becky y Tony se casaron. Yo me casé el año pasado con mi novio, con quien salía casi 7 años. Nos conocimos en la universidad y no nos separamos desde entonces. Mi esposo, Mark, también sabía todo sobre Becky desde el primer día que lo presenté a la familia, y ella no tuvo problema en coquetear con él delante de mí. Le conté sobre el diagnóstico de Becky y le advertí que a veces se comportaba raro, pero no esperaba que ella empezara a coquetear con él a plena vista. Fue muy incómodo y tuve que pedirle varias veces que parara, hasta que mamá se molestó y le dijo que se fuera a su cuarto. Después de eso todo se volvió tenso y tuvimos que explicarle a Mark que así era ella. Nunca sabes qué va a hacer Becky. Literalmente no tiene filtros. A menudo decía cosas para molestarnos. Y el coqueteo con mi novio fue claramente para llamar su atención. Pero fue su primer encuentro, y después Mark simplemente la ignoró. Becky se cansó rápido cuando vio que él no respondía y también empezó a ignorarlo. Así que nunca se llevaron bien, y yo no creí que eso importara. Decidí dejarlo así. Becky fue invitada a mi boda, igual que yo a la suya, porque mis padres querían que al menos aparentáramos ser una familia unida, aunque no lo fuéramos realmente. Becky estaba muy enamorada de Tony, y cuando estaban juntos, ella era más amable con todos. Por eso pensé que quizá ya era momento de intentar ser familia de nuevo. Empezamos a hacer cenas familiares mensuales y tratamos de mejorar nuestra relación, y realmente lo logramos. En estos últimos años hemos avanzado mucho. Creo que hasta podríamos llamarnos una familia feliz. Pero todo parecía demasiado bueno para ser verdad, porque hace poco nos enteramos de que Becky le había sido infiel a Tony durante casi un año. Todos quedamos en shock, porque siempre pensamos que ellos estaban completamente enamorados, y resulta que ella tenía una aventura, y no con cualquiera, sino con un compañero de trabajo de él. Fue un golpe fuerte para toda la familia. Tony pidió el divorcio en cuanto se descubrió todo. Él se enteró por casualidad. Becky dejó el teléfono desbloqueado y salió de la habitación, y en ese momento su amante le escribió un mensaje.
Parecía que ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Creo que simplemente bajó la guardia porque llevaba más de un año engañándolo y siempre se salía con la suya, hasta que cometió ese error. En todo caso, nadie logró convencer a Tony de perdonarla, y no lo culpo. Después de un largo proceso de divorcio, decidieron vender todas las propiedades, incluida la casa. Tony vendió la casa y dividieron el dinero a partes iguales. Tras el divorcio, Becky volvió a vivir un tiempo con nuestros padres, pero ellos me rogaron que la acogiera. Ella se quejaba de sentirse un fracaso viviendo con ellos otra vez, después del matrimonio fallido y regresar con mamá y papá. Podría haberse alquilado un apartamento, pero parece que mis padres se oponían, preocupados de que si la dejaban sola podría hacerse daño o hacer algo imprudente. Mis padres literalmente me suplicaron que la acogiera para que pudiera empezar de nuevo. Después de un tiempo, cansada de sus constantes insistencias, acepté. Me dio lástima. Cada vez que iba a casa de mis padres, ella deambulaba por la casa como una sombra de sí misma, y era una escena triste. Creo que cualquiera en mi lugar habría terminado cediendo. Al fin y al cabo, es mi hermana, y creía que tenía alguna obligación con la familia. Al menos eso pensaba hasta que la dejé entrar en mi casa, porque al final me traicionó. Tiempo después del divorcio hablé con mi esposo sobre eso. Discutimos mucho sobre Becky y lo que proponían mis padres, y concluimos que podíamos manejarlo. Si eso la ayudaba a recuperar su autoestima y mejorar un poco su vida, ¿por qué no intentarlo? La dejamos quedarse con nosotros, y ella logró arruinarlo todo en menos de una semana. Estaba feliz de mudarse, y de inmediato supe que mis padres tenían razón. Ella realmente quería vivir conmigo, no con ellos. Fue algo extraño porque, desde que se fue a vivir con mi tía, nos habíamos distanciado mucho. Fue agradable ver que por fin buscaba acercarse a mí. Pensé que tal vez podríamos reconstruir nuestra relación. Pero me equivoqué, y nunca debí haberla dejado entrar. Lo hice solo por mis padres, porque todos sabíamos que Becky se estaba hundiendo en sus problemas, y yo quería ayudar a mejorar la situación familiar. Tal vez era un complejo de salvadora, pero quería ser útil. El día que se mudó fue bastante bien. La acomodamos en la habitación de invitados y pronto se sintió como en casa. Ese día estaba animada y alegre. Era la primera vez desde el divorcio que la veía feliz. La verdad, me alegré de poder ayudar. Pero todo empezó a cambiar al día siguiente. Desde temprano comenzó a buscarle fallas a todo, como decoré la casa, el color de las paredes. Eran cosas tan insignificantes que ni respondí, porque no quería armar un conflicto. La gota que colmó el vaso fue la cena. Empezó a coquetear con mi esposo. No es broma. Fue un coqueteo descarado, y no le importaba que yo estuviera sentada al lado. Le hacía preguntas extrañas, le lanzaba miradas durante toda la cena, y vi que él se sentía muy incómodo, al igual que yo. Varias veces tocó su mano sin necesidad alguna. Me quedé paralizada. Mi esposo y yo nos levantamos de la mesa sin terminar de cenar y nos fuimos a la habitación. Ahí decidimos que ella no podía seguir viviendo con nosotros. No iba a permitir que Becky estuviera bajo el mismo techo y coqueteara con mi esposo. Eso no iba a pasar. Tendría que volver con mis padres. Si eso afectaba su salud mental, no era mi problema. Quise hacer algo bueno por la familia al acoger a esta hermana inestable, pero está claro que a personas así no se les puede salvar. Nunca estarán agradecidas. Debí haberlo entendido, pero mi lado humano la compadecía y quería que mejorara porque es mi hermana. Después de la cena llamé a mis padres y les conté lo que pasó. Esperaba que se indignaran tanto como yo y pidieran que la regresara de inmediato. Volver con ellos sería un golpe terrible para ella, y seguro se hundiría de nuevo en la tristeza y el aislamiento. Mis padres se sintieron mal por lo ocurrido, pero me dijeron que podía aceptar la situación o darle la casa y mudarme yo. No entendía a qué se referían con darle la casa, porque no funciona así. No se puede simplemente regalar algo que no es tuyo, ni casas ni esposos. Les dije que eso era absurdo y que debían recogerla ellos. Pero respondieron que estaba exagerando y que no era para tanto, que si confiaba en mi esposo no tenía nada que temer. Sobre mi hermana dijeron que está en un estado complicado y que debía aceptar sus rarezas y dejarla quedarse porque es familia y supuestamente les debo eso. Ahí fue cuando perdí la paciencia. Les dije que no les debía nada, porque es su hija, no mía. Y que cuidar de ella es su responsabilidad. Antes creía que tenía alguna obligación con ellos y por eso la acogí, pero ahora que todo salió mal, no pienso seguir soportándolo. Simplemente no tenía sentido. Mis padres y yo tuvimos una pequeña discusión, y ellos me dejaron claro que tenía solo dos opciones: buscarme una casa nueva o aguantar a mi hermana, ya que yo ya la había dejado vivir conmigo. Según ellos, no iban a obligar a Becky a mudarse otra vez solo porque, según su opinión, yo no estaba segura de mí misma. Y después simplemente colgaron el teléfono sin dejarme responder. Mi esposo y yo estábamos furiosos. Era una falta de respeto terrible y no podía creer que realmente pensaran que todo iba a salir como ellos querían. Volvimos a la sala donde estaba Becky y le dijimos que su comportamiento era totalmente inaceptable y que no nos sentíamos cómodos con ella viviendo en nuestra casa.
Ella reaccionó con un ataque de histeria, empezó a gritarme y a acusarme de que siempre le había tenido envidia. Dijo que la única razón por la que quiso mudarse con nosotros fue para estar más cerca de mi esposo, no de mí. Según ella, había notado cómo él la miraba cuando íbamos de visita, durante el matrimonio y después del divorcio. Estaba segura de que él quería acercarse a ella, pero yo siempre se lo impedía. Por eso decidió venir a vivir con nosotros para facilitarle confesarse. Mi esposo y yo nos quedamos paralizados con lo que escuchamos. Era tan loco que no podíamos creerlo. Después de unos segundos, él le dijo que se fuera y que no volviera jamás. Ahí sí que ella se sorprendió de verdad. No se esperaba esa respuesta. Intentó fingir que estaba indignada y dijo que sabía bien lo que había visto, y que él solo estaba tratando de disimular porque no quería arruinar nuestra relación. Perdí la paciencia y le grité que se fuera. Ella también gritó, diciendo que ya se iba porque vivir con nosotros le parecía aburrido, que según ella éramos unos fracasados. Recolectó sus cosas rápido y se fue. No sabíamos a dónde había ido y solo queríamos pasar una noche tranquila, así que nos fuimos a dormir. Pero desgraciadamente, mis padres no pudieron localizarla. Becky no contestaba llamadas ni fue a casa de mis padres. Así que en realidad no sabemos dónde está. Para resumir, mis padres me culpan a mí por todo. Piensan que mi esposo y yo arruinamos la situación. Y eso me parece injusto. Aunque, siendo honesta, me siento un poco culpable porque tal vez si hubiéramos sido un poco más amables, nada de esto habría pasado. ¿Estoy mal por haber echado a mi hermana narcisista de casa? Actualización 1. Han pasado unos días desde que publiqué esto y solo quería contarles que ya la encontramos. Becky estaba temporalmente con una amiga en las afueras de la ciudad, por eso no podíamos dar con ella. Pero está bien, aunque sigue igual de desconectada de la realidad y loca como siempre. Cuando mis padres la encontraron, ella se negó a volver a casa, diciendo que es demasiado buena para vivir con su familia y que quiere su propio lugar. Dijo que está cansada de depender de otros, primero de Tony, luego de mis padres, y ahora quiere su propia casa. Y adivinen qué, mis padres accedieron. Por supuesto, nadie se ha disculpado conmigo ni con mi esposo. Solo me enviaron un mensaje contándome la noticia y diciendo que debía estar agradecida de que no le haya pasado nada malo. Dijeron que piensan comprarle un departamento para que pueda empezar a ahorrar y comenzar de nuevo. No sé por qué creyeron que necesitaba saber eso, pero al menos me lo dijeron. Ahora sé bien en qué lugar estoy en sus prioridades. Obvio, mi felicidad no les importa en lo absoluto. Pero al menos ahora está claro. Actualización 2. Pues ya pasó. Sí, realmente le compraron un departamento nuevo. Esta vez ni siquiera se molestaron en decírmelo a mí personalmente. Me enteré por amigos en común porque Becky no para de publicar sobre eso en redes sociales. Después de que la echamos, ella nos bloqueó por todas partes, probablemente por la vergüenza de la escena que hizo. Pero a mí ya me da igual. Mis amigos dicen que ni siquiera saben qué hace ahora. Ella no merece mi atención. Intenté ser buena con ella y me salió mal. Ya basta. No quiero saber nada más de ella. No vale la pena ni mi tiempo ni mi energía. Mis padres y yo seguimos sin hablar, y creo que todavía me culpan por haber hecho que desapareciera unos días, aunque no le pasó nada y al final consiguió todo lo que quería. En realidad, debería estar agradecida porque fue gracias a que la eché que le compraron ese departamento. Como sea, mi esposo y yo estamos bien, y él es ahora mi verdadera familia. Actualización final. Ya pasó un mes desde que Becky se mudó con nosotros, coqueteó con mi esposo y fue sacada inmediatamente de mi casa. Y como saben, mis padres le compraron un departamento nuevo con su dinero para que pudiera empezar a ahorrar. Lo loco es que desde entonces nada ha cambiado ni en ella ni en mis padres. Ninguno ha cambiado, y ya no espero que eso pase. Algunas personas son demasiado egoístas para pensar en alguien más que no sea ellas mismas. Becky es narcisista de verdad. Probablemente necesite terapia, pero no pienso decírselo porque ya no es mi familia. Mi esposo y yo estamos bien, nos apoyamos mutuamente y somos felices. Eso es lo único que me importa. Mis padres y Becky que se arreglen como quieran.